Has mencionado nombres importantes. Acá en México, incluso en la historia de los Beatles, siguen mostrando a Tony Sheridan como su maestro. Yo no sé si estaban a la par eh, Tony Sheridan y las bandas que él traía con los Beatles. Y te pregunto, ¿en realidad era tan importante Tony Sheridan en la ciudad, en el sitio, en los espectáculos, comparado con los demás? Sí lo era. Sí lo era, primero porque, Tony Sheridan ya era una estrella, pero al nivel que consideremos, pero ya era una estrella en Inglaterra. Ya había aparecido en programas de televisión, como Boy. Fue el primer músico, dice la leyenda, yo creo que sí, que el primer músico que tocó una guitarra eléctrica en directo en la televisión en Inglaterra, una Futurama, que George lo vio y se quedó con la guitarra. Y por eso George Harrison después se compró una Futurama, porque al primero que vio tocarla era Tony Sheridan en la televisión. Entonces Tony Sheridan era un músico impresionante, un rockero impresionante. Estuvo acompañando la gira fatídica por Inglaterra de 1960 de Jim Vincent y Eddie Cochran, la última gira donde falleció Eddie Cochran en aquel accidente de coche. Entonces, uno de los grupos que iban en aquella tournée era el Tony Sheridan Trio. Él se bastaba con un batería y un bajista para hacer un espectáculo de rock and roll brutal. Tenía una técnica a la guitarra muy particular, muy guerrillera, muy guerrera. Y los Beatles, cuando fueron, como te he dicho, el primero que llegó a Hamburgo, cuando llegaron los Beatles, Tony Sheridan estaba actuando en el club que había arriba del Kaiser Keller, el Estudio X, que era del hermano de Horst Fascher. Y entre espectáculo de striptease y espectáculo de striptease, ahí estaba el Tony Sheridan Trio actuando. Y cuando los Beatles los vieron, o sea, se vieron mutuamente, Tony Sheridan recuerda que vio entrar unos tipos ahí vestidos de cuero y ellos vieron a Tony Sheridan, ambos se quedaron prendados, uno de la capacidad escénica y de tocar rock and roll en directo, como hacía Tony Sheridan, y Tony Sheridan de ver a unos jovenzuelos de Liverpool, que eran ingleses, pensaba al principio, no los conocía, pero rápidamente hicieron buenas migas. Se hicieron amigos, se hicieron compañeros, actuaron juntos muchísimos, después se fueron al top 10 y aunque Tony Sheridan era como el cabeza de cartel, los Beatles eran todavía su grupo de acompañamiento. De hecho, después viene la historia de las grabaciones en Hamburgo con Bert Kaempfer, que los Beatles van como grupo de acompañamiento de Tony Sheridan. Entonces Tony Sheridan, ellos lo veían como un maestro, le llamaban el profesor, ellos le llamaban el profesor, y les enseñó, según recuerdan George, que les enseñó muchísimos acordes, muchísimas formas de tocar muchas canciones que asociamos a los Beatles. En realidad era como las interpretaba Tony Sheridan. Y los Beatles lo veían, claro, tocaban con él y después nosotros asociamos esas canciones como la de la que grabaron después con Bert Kaempfer. Eran, como decía Tony Sheridan, eran prácticamente reproducir una sesión de las que hacíamos en el top 10, reproducirla en estudio, aunque después se quedaron muchas canciones fuera. Al final solo sobrevivieron 8, pero Tony Sheridan recuerda que grabaron muchas más, pero Bert Kaempfer no consideró en ese momento que eso podría tener algún valor y las borró. Pero se grabaron muchas más canciones.